No, todavía no te escuchamos. No sé si con audífonos te pudiera ayudar. Bueno, vamos a esperar a que regrese. Pues es que no tengo mucho que decir, madre, por eso, o sea, nada más para que se rían. Pues qué bobo eres, es Blanca. ¿Y eso qué? Ya se está grabando, ¿eh? Ah, bueno. Tengo derecho por mi tono de piel humilde a hacer eso. Ah. Albert. ¡Ey! Ahí está. Ahí no vamos a acabar esta noche ahora. Ya está aquí la Victoria nuevamente. Hola. No. Creo que todavía no te escuchamos. Melissa y Amanda. Ahora, espérame. Ya se salió de la portada. Listo. No, es que tengo gente trabajando aquí y me van a estar dando lata, entonces me voy a parar. Lo máximo, Albert. Gracias. Pero sí, Marien se quedó con las ganas de hacer un chocolate ahora para nuestro 13 aniversario. No, pero El chocolate para... chocolate. ¿Cómo se llama el libro? El camino del fuego. Pero sí, chocolate delicioso. Además, ustedes en confianza, no son stalkers, para que no nos vayamos a poner. Pero si el chocolate sabe ligeramente almendrado, cuidado. Qué rico. Ay, te lo vas a tomar mejor, tú vas a decir qué rico, almendra. Todavía no te oigo. Hola María. No, está conectando su audio apenas. Pero ya está desde el cel. ¿Ahora? Ahora Ya sí te escuchamos. Ya, bienvenida, buenas tardes. Buenas Qué noches para ti. Bueno, no, es todavía buenas tardes. Perdón, porque es que no sé qué le pasa a mi ordenador, que no le iba, ya me decía, me avisaba que no funcionaba el audio en el Zoom, así que ahora estoy con el móvil. Pero bueno, hemos solucionado. Pues Perfecto, muchas no, pues gracias estamos aquí. por estar nuevamente con nosotros. Y bueno, tuvimos oportunidad de platicar allá en Guadalajara hace unos meses y ahora pues muy agradecidos con tenerte aquí y platicar acerca de la quinta entrega, que es El Camino del Fuego. Entonces, Sí. yo creo que sin más, nos vamos por las preguntas. Ok, Ya sobre la marcha, pues iremos sacando algunos de los enigmas que se presentan aquí en este libro. perfecto. Mariana, adelante. ¿Qué tal, María? Hola. Como sabes, pues hemos leído ya todos tus libros y siempre que sale uno, seguimos. Es el club que desde el 1 hasta el 5. Qué bien, gracias. Y quiero preguntarte, bueno, me encantó la historia que les inventaste a Jules Berlioz y a Mary MacLeod. Y bueno, lo que me interesa saber es si estuviste en todos esos lugares para poder hacer la historia, si te inspiraron y los castillos, no sé, ¿qué nos puedes decir de eso? Pues mira, yo ya había visitado Escocia como unos 12 años antes y ya yo pensaba, aquí tiene que haber historia, pero no sabía cuál, ¿no? Algo que no estuviera contado. Y también es un paisaje muy similar al del norte de España, que no tiene nada que ver con esto que, por ejemplo, aquí en Europa se dice España y ya todo es flamenco, la tortilla española y todo eso.
y no tiene nada que ver con el norte, ¿no? Que tenemos un ambiente como más escocés, tenemos gaitas también, la niebla, el verde, los bosques y tal, ¿no? ¿Y qué sucedió? Que fue como, era un poco el destino, ¿no? Porque, claro, yo ya había empezado la serie de Valentina sin nada que ver con Escocia, pero claro, cuando me inventé el personaje de Oliver Gordon, yo quise deliberadamente que fuese inglés de ascendencia escocesa porque yo necesitaba un personaje que no fuera español para que se posicionase con el lector, ¿no? Para que viese un poco todo con ojos de alguien que no conoce la zona y pues le sorprendía, ¿no? Las costumbres locales y tal. Entonces al final, fíjate, libro tras libro en la serie, yo decidí hacer un domestic noir, hacer una novela, pues eso, doméstica, y lo mejor que se me ocurrió fue mandarlos de vacaciones, porque ahí Valentina, a pesar de ser policía, no podría ejercer de policía. Y dije yo, ¿a dónde los mando? ¿Qué es lo que conozco? Pues Escocia, que sería lo lógico, la casa de la abuela, de Oliver y tal. Y sí, volví a recorrer todos esos paisajes. No daba encontrado el sitio, ese clic que no obedece a nada racional, de decir, ah, pues aquí, o allá, o este... No, porque veías, bueno, sí, este castillo es muy bonito, pero no me dice nada. Estos paisajes son épicos, increíbles y evocadores, pero tampoco. Y harta, literalmente harta de ver tanto turista, porque las tierras altas, que son unas carreteras estrechísimas, pues estaban saturadas de autobuses, de un montón de turistas. Iba con mi familia y unos amigos, dije yo, vamos por aquí, a otro camino, a un castillo de estos que no va nadie y tal. Y acabamos en el castillo de Huntly, que nada más llegar nos quedamos así un poco parados porque era como muy raro ver un castillo que tuviese las inscripciones fuera, o sea, talladas en piedra, como se dice en la novela, y que estuviese al mismo nivel el hombre de la mujer, o sea, y los Gordon. Y claro, me da un codazo mi amiga Verónica y me dice, los Gordon, como lo tuyo. Y dije yo, uy. Y entonces nada, fue entrar y así como subíamos las escaleras de caracol, que tampoco son tan habituales en los castillos, fue empezar a ascender, ver la chimenea, ver tal, dije yo, aquí, ¿aquí qué? Y yo, no lo sé, pero ese era el lugar, ¿no? Y entonces, bueno, empezó todo a pergeñarse, date cuenta que también Lord Byron era escocés, también era un Gordon, entonces, bueno, fue, pues ya te digo, como una confabulación astral. Muchas gracias, María. Nada. Y Juana Inés. Ah, ok, Amanda, adelante. Hola María, mucho gusto. Primero, me encantó tu libro, me encantó. Creo que voy a necesitar vivir otra vez los mismos años que ya llevo. Tengo que visitar ese castillo, tengo que ir a Escocia, tengo que ir a probar las catas de whisky. Bueno, me encantó. Yo dije, ah, qué rico, y con un pedazo de ternera. Bueno, me gustó muchísimo tu libro. Y a mí, o sea, algo que me llama mucho la atención, al final de tu libro tú cuentas que tú te enteraste de este asesinato de Jules Berlioz, que lo mató esta niña mosca muerta. Me encantó que dijeras que las moscas muertas siempre son las peores, lo mismo Pino. Pero, ¿qué sacas? O sea, ¿de dónde sacas todo esto de traer a Valentina? La abuela me pareció extraordinaria, el personaje me encantó, la viejita ahí en la biblioteca y averiguando y sacando, y ¿de dónde lo sacas? O sea, ¿qué haces en la cabeza para que te salga esto? Pues mira, la vida real, realmente la abuela Emily está un poco inspirada también en muchas abuelas, en la mía propia, que ¿por qué no incluirlas en las novelas cuando sí son importantes en nuestras vidas y sí están operativas y operativos? ¿Y por qué no hay personajes interesantes de personas de 90 años y de 95, que ahora aquí, no sé ahí, pero aquí en España ya es habitual siempre a partir de 100 años que la gente esté incluso aquí en las huertas trabajando? No digo súper habitual, pero sí que con 90 años está perfectamente operativo. Entonces,
no le veo yo sentido a que siempre los protagonistas tengan 40 años o 50 o 30 o 20, ¿no? Después, bueno, como os comentaba, realmente, bueno, este es un libro arriesgado, como todos los de la serie, porque como yo quería crear otro tipo de novela detectivesca, un domestic noir, como comentaba antes, claro, era un nuevo registro. Vosotros a lo mejor, como comentaba antes tu compañera, pues me he leído toda la serie, me gusta mucho, ya, claro, pero fíjate, Puerto Escondido es más histórico. Un lugar a donde ir es más un thriller científico, muchos personajes, tema ciencia, muchas localizaciones. Después vas a donde fuimos Invencibles y es más gótico, un único escenario, pocos personajes. Lo que la marea esconde, el tema Agatha Christie, misterio de habitación cerrada. Y digo, y ahora, como dices tú, ¿cómo se te ocurre esto? Bueno, pues se me ocurre porque quiero hacer un guiño a los románticos ingleses, escritores, pero quiero también hacer un misterio que no es exactamente habitación cerrada, pero por ejemplo en la cena que se celebra, vosotros ya sabéis en el hotel de los Gordon, ya sabéis que ahí tiene que estar el malo también, ¿no? Es un poco jugar a eso y luego tratar otros temas, como siempre en mis libros, ¿no? Ahí jugamos a ver quién lo hizo y cómo lo hizo y además pues tratar otros temas, pues incluso como el abuso, no en este caso físico, sino moral, la ambición, etc. Gracias, muy amable. Gracias. Meli, adelante. Muchas gracias, Víctor, María. Nuevamente un gusto volver a platicar contigo. Fíjate que ya habíamos estado comentando con los compañeros este tema de cómo va cambiando y de por qué habías cambiado los personajes de pronto de ubicación para hacer a Valentina investigar, pero fuera de como de su zona de confort. Y efectivamente cómo nos gustaba la abuela y todo estos elementos también que introducía, como de este ayudante de investigación paralelo, ¿no? Que es el personaje que ella adopta. Y ahorita escuchándote, tengo la duda de hacia dónde planeas llevar tu serie. O sea, ¿esperas desarrollarla más? ¿Tienes ya un plan así de, bueno, pues yo de Valentina y Oliver voy a contar tu historia en 10 libros? ¿O vas viendo cómo van las cosas y según eso vas desarrollando la historia de ellos? Muchas gracias. A ti. Siempre hay un equilibrio, ¿no? Entre todo, imagínate, si vendiese 0 libros, pues a lo mejor digo, bueno, pues a lo mejor no vale la pena seguir con esto, ¿no? Pero mi idea primitiva era, pues esto que comentaba antes, hacer algo arriesgado, que no solamente es cambiar el registro narrativo y hacer un tipo de novela detectivesca diferente en cada libro de la serie, sino que también cambio el ánimo de los personajes. Si os fijáis, aquí Valentina puede haber incluso quien no la reconozca al principio porque estaba con un vestido, está más relajada. Esto lo he hecho de forma deliberada porque ya no puede ser Lara Croft todo el tiempo, o sea, ella está de vacaciones. Al igual que si tú te vas de vacaciones y estás en un hotel en la playa, pues también estás con un ritual en tu cara, en tus gestos muy diferente a cuando estás en la oficina, ¿no? ¿Hacia dónde va esto? Bueno, ya os anuncio que habrá una 6ª entrega en la que también vamos a cambiar completamente de tercio. Si aquí hicimos un guiño a los románticos ingleses y esto parecía casi una novela blanca al principio, ¿no? Porque empieza casi como una novela juvenil, todo muy, ¡ay, qué bien! Un castillo, un misterio, un tal. Y luego ya la cosa se empieza a oscurecer, pues la 6ª novela no va a tener nada que ver y luego veremos. En principio cerraré un ciclo con esa 6ª novela, pero eso no quiere decir que termine la serie, pero tampoco creo en las series infinitas. Así como tampoco hay tantos registros narrativos distintos para una novela detectivesca, ¿no? Después haré también otros proyectos, si lo retomo o no, bueno, ya lo iré viendo, porque esto es un poco sensación de las entrañas, ¿no? De las tripas que te vaya pidiendo escribir o no. Pero bueno, un poco la línea, el conjunto era eso, hacer esos registros tan distintos dentro de una misma serie. Muchísimas gracias, María. Estaremos esperando entonces la siguiente entrega. Muchas gracias.
Muy bien. Juana Inés, ¿ahora sí estás lista? Tu micrófono. Ya. Sí, sí, ya estoy lista. Casi Muy bien. lista, ay Dios mío. A ver. ¿Qué tal, María? Buenas tardes. Hola. Pues te he seguido en todos tus libros y todos me encanta tu estilo y y los personajes y qué sé yo. Y mi pregunta es, sabemos que tus libros han promovido recorridos por distintos lugares. ¿Cuál de estos lugares es el más visitado? A ver. No escucho nada ahora. Sé que me decía ella pues que había distintos recorridos en la serie, pero nada más. Sí. De los escenarios de las diferentes novelas, ¿cuál crees o cuál sabes que sea el más visitado por los turistas? Es difícil medirlo porque como yo no llevo una empresa de visitas ni nada de eso, y por ejemplo en El Bosque de los Cuatro Vientos, que es el libro fuera de la serie, sí sé que hay distintas empresas que llevan a la gente, de paso pues que van a los cañones de la Ribeira Sacra y todo esto, y llevan allí a los visitantes, y hay muchos que van por su cuenta y se alojan allí en el antiguo monasterio, que ahora es parador. Es muy difícil cuantificarlo, pero miles. Y después en Puerto Escondido ahora sí se puede empezar a medir un poco, porque se está haciendo una ruta guiada gratuita una vez al mes, y sí sé que se llena todos los meses, pero acaban de empezar, porque hasta el momento también iban con trípticos que les daban gratuitamente también en las bibliotecas. Entonces, realmente no lo sé, pero sí me llega un retorno de que muchas miles de personas, pero no puedo cuantificar ni medir, la verdad. Ya. ¿Y cómo te sientes de promover estos espacios que para ti son tan importantes en tu vida? Porque de alguna manera es tu tierra, ¿no? Bueno, yo soy gallega, pero claro, también soy medio cántabra porque mi padre es de allí, mi familia paterna es de allí. ¿Qué pasa? Que es bonito porque todo esto promueve el encuentro, y el encuentro es cultura en sí. Es decir, que personas que no se conocen de nada encuentren un referente y un punto común, que simplemente es una aventura en un libro, ¿no? Un misterio, un referente moral, un referente social, lo que sea. Y entonces personas, eso, que no se conocen de nada, pues terminen riéndose juntas o comprobando cosas o contándose anécdotas e incluso haciéndose amigos y amigas, ¿no? Eso es lo que a mí me motiva, ese encuentro, ese salir cada cual de nuestra pequeña islita y cruzar hasta océanos solo por encontrarse. Y bueno, pues sí, claro, me hace muchísima ilusión. Me parece un poco irreal, ¿no? Yo lo veo aquí desde mi guarida y a veces me dicen, oye, que vienen 30 personas de Valencia a ver el Bosque de los Cuatro Vientos y tal. Y yo, pues muy bien. Y claro, digo yo, pues se van a hacer 800 kilómetros, pero es bonito, la verdad que es bonito. Muchas gracias. Muchas gracias. Ceci, adelante. Gracias, Víctor. Perdón, mi internet estaba fallando y apagué la cámara. Hola, María, un gusto, la verdad, escucharte. Me parece muy, muy interesante todo lo que nos estás contando. Y yo quiero saber algo más de María sobre qué lee María mientras se despeja de esta historia de misterios y de investigación. ¿Qué lee María para distraerse? Pues mira, ahora estoy con varios compañeros escritores que tenemos un club de lectura y una vez al mes nos reunimos así por videollamada. Entonces estoy saliendo de mi zona de confort, que estoy leyendo cosas que nunca había esperado leer, pues desde western bueno, pues a ensayo, a distintos tipos de novelas que por lo general a lo mejor yo no habría escogido, ¿no? ¿Qué ocurre? Que yo no tomo mucho tiempo de descanso. Yo si termino una novela, antes de empezar la siguiente a lo mejor hay 3-4 días, no hay más.
que yo me pongo a documentar la siguiente, que documentarla me puede llevar un año tranquilamente. Entonces ahora estoy leyendo mucho de una temática que no os puedo decir, que tiene que ver con otra novela que tengo en la cabeza, pero ya os digo, leo muy variado. Ahora mismo estoy leyendo a Carlos Fidalgo, con una historia aquí en España en la Guerra Civil. Acabo de terminar de leer Pequeñas desdichas sin importancia, creo que se titula, de una autora pues, que se había suicidado su hermana y tal, y con clave un poco de humor lo va contando. Towers, creo que se apellida. Antes me había leído el famoso Hotel Wilt de una autora escocesa, después Novecento, que también es una especie de metáfora, un librito muy interesante que os recomiendo de Baricco, un autor italiano. No sé, muy variado. Y así como también acabo de leerme también el de Kate Morton, el de Volver a casa, o Vuelve a casa, algo así el título, que estaba muy bien, también me gustó mucho. O sea, muy ecléctico, muy variado, y luego también muchos libros de la temática concreta sobre la que voy a trabajar y sobre la que nunca puedo decir nada, claro. Ok, ya picaste nuestra curiosidad. Ahora vamos a esperar a esa novela. Muchas gracias, María. Gracias. Norma, adelante con tu pregunta. María, muchas gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Es un gusto tenerte aquí. Quiero felicitarte porque en mí logras que tu pluma me atrape y se vuelva una adicción para mí terminar tus libros. Me encanta cómo escribes. Muchas felicidades. Gracias. Y también agradecerte que Oliver y Valentina, a pesar de todos los problemas que han tenido como pareja, siguen adelante, siguen buscando ser felices. Muchas gracias por eso. Quiero preguntarte respecto de la novela. ¿Cuánto tiempo te tomó la investigación de cómo es que el fuego se reproduce en un incendio? ¿Cómo trabajan los aceleradores para poder provocar el incendio mismo? Acerca de los venenos, de cómo trabajan en el cuerpo. ¿Qué tanto y cómo te basas, cómo te ayudas a hacer estas investigaciones? Porque son muy reales, se sienten como que de veras sucedió. Sí, a ver, bueno, el caso de Mary MacLeod y Jules Berlioz está basado en un caso real que no tenía nada que ver con un librero, ni con mundo de libros, ni con Lord Byron, pero en un caso real que sucedió en Glasgow en la época más o menos en las que yo sitúo a Jules y a Mary. He recurrido a muchísima hemeroteca, a periódicos de la época, a crónicas de la época, a informes y estudios médicos de esa época. No me vale un libro de historia, tengo que ir a lo que pensaban en aquella época, no al resumen que nosotros hacemos con la visión de hoy de aquella época. En cuanto a la forma de hablar y a todo, una vez más, recurrir a obras de teatro de la época, recurrir a normativa. Claro, yo ejercí de abogada varios años, pero no con el derecho penal escocés, que yo desconocía, y menos del siglo XIX. Con lo cual también tuve que sumergirme en terminología que no es usada aquí, ni siquiera se usa allí todavía. Todo lo que cuento de los tribunales tan curiosos que hay allí es cierto también. A mí normalmente siempre me lleva mucho más documentarme, y cuando considero que tengo todo un volumen de información con el que yo podría construir una historia, es cuando hago la escaleta, que son unos folios en los que yo digo, esto es lo que quiero contar, va a llevar estas capas. Si son 12 capítulos, espera un momento, porque a lo mejor el 11 lo tengo que meter en el 2, a lo mejor y voy a meter esta cantidad de aquí, esto de allá, esta pista aquí, esta pista allá, un momento lo voy a maquillar aquí, es muy laborioso. Lo más difícil para mí es la escaleta. Después escribir es otra fase que a lo mejor la puedo realizar en solo 4 meses o en 3 meses, pero claro, ahí juega otro factor, que es, además del técnico y de que no se vea toda esa enorme estructura y ese trabajo que hay detrás, es la música de las palabras, las metáforas, en efecto, la musicalidad del texto, la belleza de la composición. Todo eso es importante, y ahí ya es otro tipo de talento en el que tienes que intentar trabajar
y en el que te tienes que lucir según el material con el que estés y el registro narrativo con el que estés. No tiene nada que ver que estés escribiendo pues el tercero de la serie que tenía ese toque gótico, con lo cual utilices otro tipo de lenguaje, a que utilices otro lenguaje aquí. Los datos técnicos de, por ejemplo, el fuego hace referencia en el título, aparte del camino del fuego que es el técnico del incendio que tiene lugar, ¿no? También hace referencia a todos esos libros, todo eso que fue censurado a lo largo de la historia, que fue Camino del Fuego, y a todas esas pequeñas chispas que por sí solas no son graves, pequeños enfados, digamos, y que cuando se acumulan te están llevando camino hacia el fuego, ¿no? Camino hacia el descontrol y hacia la ira. Todos esos detalles sí son estudiados muy minuciosamente para que luego todo el conjunto tenga un sentido, ¿no? Y que no nos quedemos simplemente en resolver un misterio. Por eso me lleva tantísimo tiempo prepararlo y que no se note que soy yo quien en realidad está detrás del juez del siglo XIX, del asesino, la asesina, del tonto, del listo y de todos los personajes. Muchas felicidades porque lo logras muy bien. Muchas gracias. Gracias. Silvia, adelante. María, buenas noches para ti. Hola. Buenas tardes acá. Qué gusto volverte a escuchar. Yo también he leído todos tus libros, me encantan. Y yo sí soy de las que no voy a recorrer 800 kilómetros para ir a conocer los lugares. Voy a cruzar un mar, porque ya lo habíamos comentado, queremos ir a conocer los Highlands y toda esa parte de Escocia, que es lo más reciente, pero de tus otros libros también se antoja. Entonces va a ser más kilómetros y ahí los anotas dentro de tus logros adicionales a disfrutar la lectura, disfrutar de esos lugares, porque nos haces sentirnos ahí, nos haces realmente tener ganas de estar ahí, o sea, el castillo de Huntley y todo eso, así como yo lo quiero conocer, o sea, punto y aparte, ¿no? Felicidades por eso. No pude entrar desde el principio, entonces no sé si de alguna manera lo que quería preguntar, a lo mejor ya lo preguntaron. Primero, sí tenía que ver con lo del fuego. Eso del Camino del Fuego me pareció de lo más interesante y sobre todo toda esa investigación de, pues, que pueden analizar a las personas, a las vestimentas, todo eso. Excelente, excelente investigación. Mi pregunta va más bien hacia los escritos estos que encuentra Jules de Lord Byron. ¿Sí existe, sí te basaste en algo en ello o eso es simplemente ficción? Vale, evidentemente el hallazgo que encuentra, bueno, todo lo que cuenta Jules Berlioz, de todos esos libros desaparecidos y que él está buscando y tal, todo eso es real, todo obedece a la realidad, todos esos libros y lo que cuenta sobre ellos, incluso el del pedo del diablo y todo eso es verdad. Otra cosa es que haya pistas reales sobre dónde están las memorias de Lord Byron. Yo confío y espero en que sí, que aparezcan, no digo todas porque fueron cosidas en dos volúmenes, como se dice en la novela, pero daros cuenta que originalmente iban siendo mandadas de forma epistolar por Lord Byron a su amigo, el que luego se lo vendió al editor, y luego eso se cosía, ¿no? Pero es Vox Populi que varios de esos legajos iban por la sociedad londinense y la gente los leía y se hacían copias. A mí me haría muy raro que no hubiese algo por ahí en alguna biblioteca. No digo expresamente escondido como si fuera un tesoro con una gincana para encontrarlo, pero que sí que está pues, dentro de un libro o dentro de unas carpetas olvidadas en algún sitio o en una biblioteca. Algo hay, no todo quizás, pero algo tiene que haber. Ojalá pues en algún momento aparezca, ¿no? Pero en todo caso, yo todo el tiempo quería señalar algo que a mí me parece muy curioso, que es la censura. A lo largo de toda la historia se han censurado tantas obras porque, por lógica, solo se censura lo que te da miedo. O sea, al poder solo censura lo que le preocupa, ¿no? Y es un espejo social. Entonces, este es un tema que, a pesar de que yo no me vuelco de forma expresa en ello, porque es una novela de misterio, es una novela de entretenimiento, no es un ensayo, me parece muy preocupante lo que está sucediendo actualmente, en que
es necesario cambiar el título de la novela de Agatha Christie, 10 negritos, por No quedó ninguno. Ahora mismo en España ha habido problemas con cuentos infantiles, La Cenicienta, Blancanieves, etcétera. ¿Por qué? Porque no suponen referentes o modelos adecuados actualmente, ya que es la mujer la que tiene que ser rescatada, etcétera. Entonces se prohíben. Entonces, todo esto a mí me preocupa porque todo lo que yo cuento en el libro que ha sucedido de verdad, con todos estos manuscritos que Jules Berlioz buscaba, sigue sucediendo y no nos damos cuenta. Entonces, creo que a lo mejor lo que tenemos que hacer es simplemente dedicar más tiempo y explicarle a los niños pequeños que lo que tenemos que hacer es contextualizar lo que le ofrecemos. Oye, ¿sabes que esto se escribió hace 4 siglos? ¿Sabes que a día de hoy no funciona así el mundo? Y la gente no va a caballo normalmente y no hay que con una espada salir por las mañanas de casa, pero ¿por qué vamos a prohibir esto? Entonces tenemos que prohibirlo absolutamente todo, porque estamos sujetos a las modas, ¿no? Entonces, bueno, era un tema que también me parecía importante tratar, ¿no? Sí, excelente, gracias. Quería hacer otra pregunta, pero Sí, creo sí, que sí, todavía quedan adelante. algunos. Ahorita a ver si hay. No, sí, ¿Sí? pregunta. Bueno, lo que pasa es que yo leí tu libro cuando acaba de salir, ya hace algunos meses, entonces ahorita no me acuerdo bien. Cuando Linda se declara culpable, que ella le dio un golpe, dicen que pues le habían encontrado que había tenido 2 golpes. No recuerdo ese segundo golpe, si se dice en algún momento dado, yo no recuerdo. ¿Sí se dice quién había sido ese segundo golpe? Sí, mira, date cuenta que se dice, se le cayó algo encima, la policía no estaba, ni la forense, sabían que lo encontraron debajo de maderos, o sea, algo le había caído en la cabeza, pero sí que estaba claro que un golpe, al menos, había sido dado como algo contundente, de tipo de material y tal. ¿Qué pasa? Que esto no tiene que funcionar, o así lo entiendo yo, no tiene que funcionar todo muy milimétrico y que al lector le traslades exactamente si le dio un golpe o si le dio 2. Nosotros ahora tenemos la versión de ella y tenemos la versión del forense. El lector también dice, ¿me lo creo o no me lo creo? Ella ya está confesando que lo hizo, pero todo el rato pone excusas, ¿sabes? Sí, lo maté, pero yo no quería, o fue culpa de él, que no se hubiera girado, o fue culpa, ¿no? Estamos ante una persona que ya estaba anímicamente destrozada por la violencia moral a la que era sometida constantemente y que realmente explotó, porque ya era una persona enferma, sometida, y explotó por ese camino de una manera absolutamente irracional, sin más. No, tenemos que pensar que la policía, en la vida real, no siempre tiene absolutamente todos los detalles y las respuestas. Son cosas que tú tienes que deducir, ¿no? Yo quería otro cómplice, más bien. No, yo creo que tenía su lógica, sobre Sí. todo también si seguimos, el título de mis novelas siempre es una pista. Si Sí. seguimos el camino del fuego, pequeñas infamias, pequeñas afrentas, pequeñas faltas de respeto, que por sí solas dices, bueno, por ese detalle no te vas a enfadar o no vas a estar aterrorizada ante una persona. Pero cuando se acumulan tantas, entonces sí empiezas a caminar hacia el fuego. Eso es lo que yo quería señalar y yo por eso quería que quien fuese el criminal, que fuese algo coherente. Tiene que estar todas las cartas de la baraja mostradas desde el principio, claro. Sí, esa parte me encantó de la relación con el título, con realmente toda la culpabilidad y ese camino del fuego, ¿no? Y esa investigación atrás de lo que es el camino del fuego. Felicidades y bueno, ya estoy lista para el que sigue. Gracias. Evelyn, adelante. Hola, ¿qué tal? Buena tarde o buenas noches para ti, María. Hola. Bueno, pues es el primer libro que leo de ti. La verdad sí me gustó porque hace mucho tiempo que no leí algo así como saltos en el tiempo y que en eso mismo pues llevara como que me diera como curiosidad saber qué va a pasar después o si se va a resolver o no. Eso me gusta mucho en los libros y la verdad te quería preguntar que cuál es tu leyenda o mito que más te gusta de Escocia. Bueno, pues buena pregunta.
me alegro que te gustasen los saltos en el tiempo, el hecho de que la voz del pasado haya cartas, que sea una correspondencia epistolar. Nunca lo había hecho antes y obedece también como guiño a todos los escritores románticos ingleses que usaban eso mucho. Y bueno, se nombra, una de las leyendas que se nombra es la de los unicornios, que me llama mucho la atención y me gusta, porque una de las cosas que más me sorprendió la primera vez ya que fui a Escocia fue ver unicornios por todas partes, pero no solamente en sitios en plan Disney, no, es que era dentro de un castillo muy formal, pues, pues tallado en la piedra, en madera, el unicornio, en los cruces de calles. Aquí en Galicia, por ejemplo, tenemos lo que llamamos cruceiros, que era para espantar los malos espíritus y tal, y se ponía como una farola, como una viga de piedra y arriba una cruz con santos y tal que te protegían, y allí tienen eso, pero arriba lo que hay es un unicornio en los cruces de caminos. Y me sorprendió mucho, y el simbolismo que tiene es el que se explica en la novela, ¿no? De un animal que ellos creían que existía, pues un animal bello, potente, fuerte, y que conjugaba un poco la idealización del carácter escocés. Muchas gracias. Pues a mí, María, me gustó mucho, igual que las novelas anteriores, pero me pareció en este caso que como que el final se precipitó muy rápido. Y te digo, me quedó ahí a deber un poquito si ibas a trabajar un poco más sobre quien tenía los manuscritos de Lord Byron, si iba a hacer algo que ya estaba muy cerca, él sabía que los estaban buscando, si ahí iba a pasar algo, por un lado. Y por el otro lado, bueno, papá Gordon ya tenía una compañera, a lo mejor por ahí podías haber desarrollado un poco más. Pero bueno, platícame por favor en los dos casos, pues el por qué, ¿no? Bueno, siempre hay un plan B y un plan C, ¿no? Para terminar cerrando una novela. Yo, como ya dije desde el principio, sabía que esta novela era muy arriesgada porque prescindía del elemento policíaco, a pesar de que tenemos una policía que se lleva regulinchi con Valentina, y de que hay cierta investigación y de que Valentina hace trampas y pide ayuda a la forense española y a Sabadell para que también los lectores no pierdan, porque echarían también en falta a esos personajes, ¿no? ¿Cuál es la fórmula adecuada? Bueno, nunca lo puedes saber. El tema está en medir y en filtrar la información para que, imagínate, si yo desarrollo mucho un tipo de final o desarrollo mucho, pues esto que decías tú de la pareja, ¿no? La nueva pareja del papá de Gordon, de Arthur Gordon. Claro, a lo mejor un libro en vez de 380 páginas llega a 450. Y entonces dices, bueno, ¿esto era necesario? Pues a lo mejor para ti sí y para 50 lectores no. Entonces, bueno, al final todo es tomar decisiones. Yo siempre digo que ser escritor es fundamental y primordialmente filtrar información. Porque mira que he visitado castillos en Escocia, he leído un montón de libros, bueno, y de crímenes escoceses ni te cuento y tal. Y rápidamente el ojo ya dice, esto me interesa, pero me interesa solo a mí a lo mejor. ¿Esto es importante para la historia? No, fuera, zas, 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 zas. Porque si no el ritmo decaería, ¿no? Entonces, bueno, ya te digo, empezamos como una novela blanca, casi parte de Los Cinco, los Hollister, bueno, esta que es juvenil, ¿no? Casi empieza como una novela juvenil y luego se va oscureciendo, y en mis libros sí que es habitual que el final vaya más rápido, porque se supone que ya de la segunda mitad del libro ya tienes que estar como, bueno, ya te he introducido en mi atmósfera, en mi ambiente, y ahora vamos aquí a repartir candela y a resolver esto. No, nunca nadie me ha comentado que el final le haya parecido, salvo tú ahora que le ha parecido precipitado, pero si a ti te lo ha parecido, pues seguramente en tu caso pues lo será. Pero bueno, ya te digo, es difícil, ¿no? Hallar la medida correcta para todos los lectores. Claro, muchas gracias. Y bueno, también una gran historia, la de Mary MacLeod, que se salió con la suya y que vivió hasta los 90 y pico de años, cambiándose de nombre y adoptando pues otra personalidad, ¿no? Qué interesante eso. Y pasó de verdad, de hecho.
y terminó también en Norteamérica y todo el mundo sospechaba o presuponía que sí, que era verdad, que era ella quien se la había cargado. Pero claro, a ver, no podemos juzgarla ni a ella ni a Jules con las gafas del siglo XXI. Tenemos que pensar que a lo mejor podemos decir, ah, pues es que Jules resulta que era un cazafortunas y qué rastrero y era un chantajista y era esto y lo otro. Y digo, ya, bueno, pero tú has vivido la miseria que vivió Jules. Tú has vivido en una sociedad en que sabías que jamás podrías ascender de escala social salvo que te pasase algo muy, muy extraordinario en la vida. Ahí no había becas, no había posibilidades no había nada. O sea, naces miserable, mueres miserable. Entonces, cuando tu estómago pasa hambre, a lo mejor no juzgarlo desde la visión de alguien que no pasa esas penurias es un poco injusto. Y lo mismo con ella. Con ella podemos decir, jolín, pues podía haber hecho otra cosa, podía haber dado la cara. Ya, claro, desde la visión del siglo XXI. Tenemos que pensar que estamos en una época en la que no existía ni el divorcio, en la que una mujer que se quedase embarazada sería echada de su casa directamente si no estaba casada. Era difícil, ¿no? Entonces esa tensión, nada justifica el crimen, evidentemente. Pero sí que podemos intentar ponernos en sus zapatos, ¿no? Bueno, y ese veredicto de que pues es inusual para nosotros, el que no es culpable ni inocente, sino algo en medio, ¿no? Sí, es real eso, también existe. En el caso del Real, que ya digo, sucedió en Glasgow, que es otra zona de Escocia, pues fue ese veredicto, que claro, el tercer veredicto, ¿no? Y a mí me pareció tan curioso, eso tampoco existe aquí en la legislación española, y me pareció como digo, bueno, ¿de verdad? Entonces, bueno, es como decir, bueno, sé que lo has hecho tú, pero no lo puedo demostrar. Entonces, pero claro, tú tienes ese estigma social después. Entonces, cuidado. Pero bueno, yo creo que es una interesante manera de traer la historia real a nosotros y bueno, que como siempre en las novelas de misterio, como lectores, vosotros podéis decir, va, esto no pudo pasar, esto es un invento, esto es un cuento. Yo, no. Está bien utilizar hechos reales para que luego digáis, ostras, que sí que pasó de verdad y más fuerte incluso, a lo mejor todavía, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Albert, adelante. Claro que sí. Hola, María, ¿qué tal? Pues bueno, a mí también me gustó bastante la historia, la manera en que mezclas, ¿no? Estas dos partes, ¿no? De nuestra actualidad y el pasado, la intriga, como siempre, creo que haces bastante buen trabajo con esto, ¿no? El suspenso que nos mantiene ahí, la trama totalmente absorbente, como decía Silvia, nos mantienes dentro de tu literatura, de tu narrativa, que pues sí, justamente sentimos y disfrutamos como si estuviéramos ahí dentro de tu misma novela, ¿no? Como si fuéramos parte de esos personajes con lo tan bien que escribes, ¿no? Como ya te han mencionado y como te acordarás, pues aquí en Recomiéndame un buen libro hemos leído todas tus novelas y también tenemos esta charla se está quedando grabada para compartirla posteriormente en YouTube. Entonces, por ejemplo, para todos aquellos que te buscan o están conociéndote apenas, pues, ¿qué consejo tú les podrías dar, por ejemplo, a todos estos nuevos lectores sobre, pues, cómo adentrarse en tu serie esta de Puerto Escondido, ¿no? Y por otro lado, pues bueno, el pasado año estuviste aquí en México. ¿Será que para tu siguiente novela México sea como el escenario principal? Bueno, lo primero, que si vais a colgar esto en YouTube aviséis de que hay spoilers, de que se dice quién es asesino, asesina, que se habla de cosas Claro. que a lo mejor si no has leído la novela mejor no lo veas. Después, ¿qué consejo daría? Bueno, ya sabéis que los libros de la serie, a pesar de que son independientes y autoconclusivos y que tienen registros narrativos distintos, etcétera, claro, al repetirse los investigadores y al tener tanta vida los investigadores, yo siempre lo digo, pues eso, no son como Poirot de Agatha Christie, que no tiene ni pareja, ni familia conocida apenas, ni mascota, ni nada. O sea,
puedes leer el libro séptimo o leer el libro segundo, que da igual, porque es el siempre, ¿no? Sin novedades. En este caso no, la vida personal de los personajes tiene muchas novedades y por eso siempre recomiendo, si vas a empezar la serie, que empieces por el primer libro, por Puerto Escondido, sabiendo y siendo consciente de que cada viaje va a ser muy distinto, porque cada viaje es eso, pues un ejercicio narrativo diferente, ¿no? Un universo distinto. Lo que no pasaría nada, si mucha gente me ha conocido empezando por el cuarto, por el tercero, por el segundo, ¿no? Lo que sí, lo que me dices de México, bueno, en Puerto Escondido no, bueno, sí, en Puerto Escondido se nombraba, bueno, ahí el tema de los aztecas, después en las cuevas, en un lugar a donde ir, se nombraba las cuevas de Potosí y tal, bueno, algo ya salía, ya parecía que estábamos ahí enredando, ¿no? Bueno, quién sabe, ¿no? No sé si me dará la pequeña estancia que hice para poder construir una novela. Sí os puedo decir que me llevo un recuerdo sorprendente de vuestra gastronomía, del picante y todo eso, porque yo estaba como un poco alucinada con tanto nacho y tanto picante y tal. Pero bueno, quién sabe, ¿no? Al final todo lleva un tiempo de cocción. Es como antes me preguntaban, ¿cómo te documentaste? Bueno, yo viajé 2 veces a Escocia, pero la primera vez fue 12 años antes. Ya la cosa se iba cocinando, ¿no? Igual que con El bosque de los 4 vientos, el que no es de la serie, pues la primera vez que estuve en el sitio fue hace 20 y pico años. O sea, después volví varias veces, todo lleva un proceso, ¿no? Entonces, lo que no creo que se pueda hacer o no se debe de hacer es escribir sobre un sitio. Imagínate que yo ambiento una novela pues en México o en Guadalajara o en cualquier lugar o en Jalisco. Tienes que conocerlo bien, no puedes describirlo como un turista. Tienes que dormir allí, ver cómo es la mañana, cómo es la noche, la jerga de la gente, la forma de hablar, todo, para hacerlo de una manera profesional y honesta. De lo contrario, lo que estás haciendo es una especie de folletín de poca calidad. Entonces, bueno, creo que me requeriría otro viaje, ¿no? Otra inmersión cultural, pero bueno, ya veremos, yo te digo, nunca sabes, yo nunca sé por dónde van a ir mis pasos. Pues sabes que la puerta está abierta aquí en México, aquí con Gracias. tus amigos de Recomiendan un Buen Libro. Será un gusto poder platicar en vivo en algún momento si es que te animas a visitar y bueno, bienvenida seas. Nada más aquí Héctor tiene un comentario final sobre, bueno, ya lo hará él aquí, Héctor, adelante. Hola María, mucho gusto. Hola. Oye, ya que hablas de México, nada más yo quería saber si has leído a autores mexicanos y a quiénes y qué te han parecido. Bueno, seguro, yo creo que sí, lo que pasa que tampoco, es que no miro mucho por nacionalidades, la verdad, si me decís así alguno, a lo mejor yo te digo, pues sí, pues este, pues no, sí que, es más, hasta hace no mucho, ahora ya sí, porque ya al ser escritora ya tengo más, pero yo ni siquiera veía quién era el autor, iba a la librería, buscaba un libro que me pareciera interesante, la sinopsis, la primera página para ver el estilo, y lo terminaba y si me gustaba, ni siquiera, no era nada cotilla, ni siquiera me interesaba en ver quién era el autor, decía, esta historia la ponía en una zona privilegiada de mi estantería porque era una buena historia para mí y no me molestaba en ver nada de quién lo había escrito. Es curioso, ahora ya sí. Y sí, desde luego, claro que ahora mismo no me doy cuenta porque te digo a lo mejor un autor y resulta que en vez de ser mexicano es peruano o es colombiano, no te puedo decir ahora mismo, pero sí, seguro que he leído. Bueno, muchas gracias y qué gusto conocerte. Y bueno, ya por último, María, nos tomamos la clásica foto del recuerdo, aquí vale. Para tener nuestra evidencia de que te leímos. Va el primer intento. Ahí va, 2 y 3. Va una segunda por cualquier cosa. Va. Te esperamos adelante, 1, 2 y 3. Perfecto. Muchísimas gracias, María. Nada, gracias a vosotros. Muchísimas gracias por leer mis libros y por invitarme a esta charla. Pues muchas gracias. Muchas gracias, pues nos vemos a la próxima. Gracias, Venga, María, un saludos. abrazo. Hasta luego, adiós. Gracias, María, por tu tiempo. Gracias. Bye.